Amén, amén. El Señor los bendiga en esta mañana a todos. Nos gozamos de estar juntos una vez más. Si tenemos unanimidad y estamos juntos, el Espíritu de Dios encontrará la forma de seguirnos edificando cada día, cada mañana en este tiempo aquí en la plataforma. Bueno, bendiciones para todos. Estamos empezando una nueva semana donde nuestra confianza está en que Dios nos guiará a toda verdad, nos ayudará según sea su voluntad para con nosotros. Gloria al Señor. Voy a ver si compartimos pantalla por acá. Ajá. Vamos a continuar con este tema que se estuvo desarrollando la semana pasada, que el cielo invada la tierra, parte 2. Vamos a continuar con este tema que, por cierto, nos edifica tremendamente. Fuimos edificados el viernes con la parte 1 de este tema y vamos hoy con la segunda parte. Nos dice, vamos a ver, estamos compartiendo, principios prácticos de la vida del cielo para vivir aquí en la tierra y que el cielo invada la tierra. El tema nos lleva a reflexionar sobre la realidad de que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, todos los principios que han venido de Dios a través de su palabra, nos indican que el cielo descendió a la tierra. Dios se hizo hombre. Dios nos envió a su Hijo amado, Dios hecho hombre, para que nosotros pudiéramos comprender todo lo que Dios, que está en los cielos, que está en la tierra, está en todo lugar, todo lo que Dios quiere que entendamos de la vida que trasciende, la vida del cielo, porque esa vida del cielo es la que puede regir nuestra vida en la tierra y entonces viviremos conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida en este tiempo. Dice, en el anterior devocional avanzamos 5 principios. Veremos hoy 4 principios más. Iremos al principio 6 y del principio 6 al principio 10 que vamos a ver hoy, si el tiempo nos da, vamos a darnos cuenta que estos 4 principios que vamos a ver, todos están fundamentados o más bien dirigidos al crecimiento de la fe, al crecimiento de la fe. Entonces, la fe es el espejo del corazón que refleja las realidades de un mundo invisible. Es la fe la que nos hace ver lo que Dios invisible, nos quiere enseñar cada día. El mundo espiritual es un mundo de fe. La fe es la que nos lleva a otro nivel de vida, a diferencia de lo que es solamente el razonamiento humano. La fe da ojos al corazón para que vea lo espiritual. Si en nuestro corazón está creciendo la fe, podemos ver las cosas espirituales cada día con más claridad. Por eso yo le pido siempre al Señor, aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a crecer en la fe, porque entonces puedo entender mejor las cosas espirituales. La fe es la sustancia real del reino de Dios. Qué declaración más fuerte, más linda. La fe es la sustancia real del reino de Dios. Por medio de la oración, podemos tomar la realidad del cielo e introducirla a este mundo por medio de la fe. Entonces, muy importante que nosotros
podamos ir comprendiendo este tema, esta palabra de 2 letras, la fe, pero es tan poderosa para una vida victoriosa en esta tierra. La fe está anclada en el mundo invisible. Sí, la fe no es algo que lo podemos ver en un estante, en una tienda, ni es algo que puede estar en una biblioteca. Ahí, es decir, ahora voy a tomar la fe. No, no, está anclada en el mundo invisible. La fe vive a partir de lo invisible hacia lo visible. Esto me encanta, mis hermanos. La fe hace que lo que es invisible se manifieste. Por eso es que nosotros, y entonces podamos verlo. Por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios funciona así. Cuando Dios llamó la creación se manifestó y entonces se hizo visible. Y lo que Dios vio, luego lo vio el hombre. Y lo vemos nosotros hoy día, ¿verdad? La fe activa el mundo espiritual en el corazón humano. Así es. La fe activa el mundo espiritual en el corazón humano. La fe mueve la mano de Dios. La fe hace que lo que en este momento no vemos con estos ojos físicos, lo veamos mañana. Porque ahora estamos viéndolo con la fe del corazón, con la fe de Dios, con la fe de la palabra, pero se manifestará mañana en el mundo visible. La fe nos lleva a poner el reino de Dios en primer lugar. La insistencia de Dios de buscar primeramente el reino de Dios, en otras palabras, es cada día crezcan en la fe, crean lo que yo les enseño, crean la palabra. Entonces la fe nos lleva a poner el reino de Dios en primer lugar. Cuando el reino de Dios está en primer lugar, nuestra vida espiritual se manifiesta en muchas otras formas. La lucha nuestra como cristianos es permitir que el reino, permitir y más bien hacer que el reino de Dios sea primero en nuestras vidas por decisiones previas, para que entonces lo podamos ver en el mundo natural. La Biblia nos indica que prestemos atención a lo invisible. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántas veces la Biblia nos enseña, insiste en enseñarnos? Porque la Biblia, en cierta manera, es algo que Dios ha dicho y a través de una y otro escrito lo vemos casi repetirse. Es como si Dios insiste e insiste para que nosotros entendamos lo que es el reino de Dios y que la fe de Dios crezca en nuestras vidas. Dios está muy decidido a enseñarnos a ver en espiritual. Para esto nos dio su Santo Espíritu como guía. Él es nuestro tutor para que nosotros vivamos en espiritualidad más que en vida razonable y en vida puramente humana, que vivamos como seres espirituales en ese nivel, porque ahí es donde la fe nuestra no tendrá límites en el nivel espiritual que Dios quiere que vivamos. Cuando tomamos eso que estoy compartiendo y lo traemos a la vida práctica, entonces aquí encontramos 3 aspectos. Todo cristiano ya tiene su medida de fe. Eso se lo ha dado Dios el día que nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, entonces no tiene esa medida de fe. Pero si ya Cristo está en su corazón, hay una medida de fe claramente que Dios le dio. No todos los cristianos le permite o le permitimos al Espíritu Santo entrar y educar nuestra mente y corazón en los caminos de la fe sobrenatural. Me gusta esto. Necesitamos ser entrenados y educados en nuestro corazón y nuestra mente sobre los caminos de la fe. Y ese entrenamiento y esa educación la encontramos mientras estudiamos las Escrituras.
mientras leemos las escrituras, mientras memorizamos las escrituras, mientras escuchamos las escrituras. Ahí es donde crece, mejora ese entrenamiento, esa educación de nuestra mente y nuestro corazón. Mente y corazón mío. Y tienes que ser educado y entrenado cada día en el camino de la fe sobrenatural. Así estoy hablando a mi propia vida, mi mente y mi corazón. Le ordeno que se disponga a ser entrenado y educado cada día en los caminos de la fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo lo necesito y porque yo lo quiero. Yo quiero vivir en ese nivel de fe creciente. La otra aplicación es, ¿quieres crecer en la fe sobrenatural que descubre los secretos y las llaves del reino? Mi hermano, usted que está en la plataforma, mi hermana, estoy hablando con usted. Estoy hablando con usted. Es una pregunta. Usted responda. Escriba ahí en su chat. Diga, yo quiero crecer en la fe sobrenatural. Mi hermano, declárelo, escríbalo, confiéselo. Yo quiero crecer en la vida, en la fe sobrenatural. Escríbalo ahí en su chat, mi hermano. Escribir eso afirma en su vida, confronta su vida, impulsa su vida a ese crecimiento. Tienes que vivir bajo el gobierno y la guía del Espíritu Santo para que eduques tu corazón en la dimensión sobrenatural de la fe. Ese es el camino. Yo digo, Señor, yo quiero crecer en la fe sobrenatural. Entonces luego encuentro esto. Para crecer en la vida de fe sobrenatural, entonces yo voy a vivir bajo el gobierno y la guía del Espíritu Santo. Él se encarga de educarme, mi corazón y la mente en esa dimensión sobrenatural de la fe. Tengamos un tiempo de comunión con el Espíritu Santo para pedirle y clamarle que nos cultive en la vida de fe sobrenatural, que nos haga ver siempre lo espiritual, que nos haga ver en espíritu, en espiritual cada día lo que Dios quiere hacer en nosotros para que experimentemos en esta vida terrenal lo sobrenatural de Dios. Y dice, tengamos un tiempo de oración. Y yo le animo a que tome por lo menos ahora unos 15 segundos y en silencio, ahí donde estás, dígale, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a cultivar la vida de fe sobrenatural. Dígale, ayúdame a crecer a un mejor nivel hoy y en esta semana, un mejor nivel en mi vida de fe, porque yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero hacer crecer eso que tú pusiste en mí cuando viniste a mi corazón y me diste vida y me salvaste. Que crezca en mí esa fe que tú pusiste, esa medida de fe que crezca en mí. Entonces, mi hermano, en una oración sincera podemos decirle, Señor, ayúdame, Señor, que mi corazón, mi comunión contigo crezca. Sí, un tiempo de comunión con el Espíritu Santo para pedirle y clamarle que nos cultive en la vida de fe sobrenatural, que nos haga ver siempre lo espiritual, que nos haga ver en espiritual cada día, cada momento. Veamos el principio número 7. El realista cree más en lo visible que en lo invisible. Cree en que el mundo material es lo primero. Solo ve lo material. Puede no tener nada y aún así ser materialista. Porque él el realista cree más en lo visible que en lo invisible. Por eso el dicho de que vale más una paloma en mano que 100 volando. Y esas cosas que se habla para simplemente decir, yo no creo, yo no tengo fe, yo no tengo fe. Pero entonces, dice, el materialismo es fe en que lo natural es la realidad superior.
Así vive el hombre, pegadísimo a la tierra. Pero la fe verdadera no es vivir negando el ámbito natural. Si el médico dice que usted está enfermo y necesita tomar medicamentos, es insensato o tonto actuar como si no estuviera enfermo. No, no, no. Hay que tomar el medicamento. Entonces, la fe está fundada en la realidad espiritual que supera la enfermedad. Si el médico dice, aquí está este medicamento, tómeselo porque con esto va a superar la enfermedad. El paciente se toma el medicamento y supera la enfermedad. Si Dios nos dice que la fe me ayuda a conquistar espiritualmente las cosas que no puedo conquistar naturalmente, entonces yo debo de crecer en la fe. Y crezco en la fe cuando le pido a Dios que me ayude, pero también cuando soy obediente a lo que Dios me remite. Cada vez que que quiero crecer en la fe, Dios me remite a las escrituras. Y entonces las escrituras hacen que mi fe crezca en la medida que las voy explorando, ahí crece nuestra fe. La gente de fe es realista, solo que su fundamento es una realidad superior. Mi fundamento es lo que dice Dios y entonces mi fe crece y puedo ver en el mundo natural después los resultados de mi fe que está creciendo. La fe nace del espíritu en los corazones de los seres humanos. La fe no es intelectual ni antiintelectual. La fe es un asunto espiritual. Y como es un asunto espiritual, supera lo intelectual. Por medio de la fe, el cristiano puede concordar en la mente de Dios. ¿Cómo me encanta esto? Por medio de la fe, mi mente puede conectarse con la mente de Dios. ¿Y cómo logro esto? Es que la mente de Dios se ha dado a conocer a través de lo que está escrito. Y entonces puedo entender. Y entonces puedo ser edificado. Entonces puedo crecer. Además, muchas veces, cuando estoy esforzándome para crecer en la fe, Dios pone pensamientos en mi corazón y en mi mente que están escritos en la palabra de Dios. Dios me recuerda la palabra y entonces me da fundamento para el crecimiento de la fe. Bueno, una vez más, haciendo una aplicación práctica, encontramos tres aspectos. Primero, entremos en un tiempo de varias semanas. Por eso estamos desde la semana pasada tratando estos temas. Para pedirle al Espíritu Santo, revise toda la influencia secular que hemos recibido desde los estudios de la primaria, del colegio, estudios universitarios, o influencia que hemos recibido de los medios masivos que hoy han inundado el mundo, de las redes sociales. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para poder ser libres de poner lo material o lo objetivo en primer lugar. Es decir, toda la influencia que tenemos en este mundo, en las cosas de este mundo, nos lleva a pensar poner toda nuestra atención en lo material. Pero ustedes y yo que hemos nacido de nuevo, debemos entender claramente que Dios nos dice, viva en modo espiritual. Viva en modo espiritual para que entonces vea la manifestación del mundo espiritual en esta tierra, en el mundo material. Clamemos por sanidad de nuestra vida de fe. A veces nuestra vida de fe está contaminada con muchas ideas que flotan en el aire, en el ambiente. Pero nuestra vida de fe se mantiene
limitada, pero Dios quiere desarrollar nuestra vida. Pidamos a Dios siempre que nos ayude a crecer en la fe. Oremos y clamemos por sanidad de nuestra vida de fe y que seamos libres de paradigmas seculares que nos llevan a vivir una vida más terrenal que celestial. Mire, cada día debemos crecer en la vida celestial, en la vida espiritual, en la vida de fe. Y al contrario, el mundo cada día se hace más materialista. El mundo cada día se hace más terrenal. Es decir, cada vez todo es más razonable, es conforme lo que la gente piensa. Pero Dios nos dice a nosotros que salgamos de esa forma de pensar y trascendamos y crezcamos y más bien veamos desde el mundo de fe, veamos el mundo natural y vayamos transformando con la fe nuestra, la fe creciente en nuestras vidas, transformando el mundo natural, venciendo en el nombre del Señor. Vamos al principio 8. Dice, la fe es el fundamento de la verdadera intelectualidad espiritual. Qué lindo. La fe es el fundamento de la verdadera intelectualidad espiritual. La fe no necesita entendimiento para funcionar. Por la fe entendemos. No es que necesitamos este entendimiento para entender la fe. No, por la fe entendemos. Entonces, debemos darle vuelta a esto más bien. Señor, que mi fe crezca para entender tus caminos. Que mi fe crezca para entender cómo el poder tuyo opera en esta tierra, cómo tu poder opera en mi vida, cómo tu poder opera en el ministerio, cómo opera poderosamente. El cielo se mueve sobre la base de la fe. Qué tremendo. La fe, cuando Dios habla, suceden cosas extraordinarias. Cuando Dios habló en el principio, solo por hablar, Dios creó. Y cada cosa que Dios habló, se manifestó. Solo por hablar, salió Lázaro de la tumba. Lázaro ven fuera. Esa voz cambió la muerte en vida. Totalmente. Solo porque Dios habló. Entonces el cielo se mueve sobre la base de la fe. La fe es la moneda corriente del cielo. En el cielo no hay razonamientos. En el cielo funciona lo que Dios dice. Eso sucede. Funciona la fe. Es por fe, enseña Dios en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Todos conocemos lo que dice ese capítulo 11 de Hebreos. Aunque podemos leer y estudiar la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo. Nos ayude a entenderla, interpretarla correctamente y aplicarla a nuestra vida y que nos otorgue el poder para ser hacedores de la palabra de Dios. Sí, el temor ataca la base de nuestra relación con Dios, que es nuestra fe. El temor es lo contrario de la fe. O sea que el temor es una fe negativa. La fe dice, Dios puede. El temor dice, no se puede. Yo no puedo, no se puede. De aquí no voy a pasar. Bueno, el temor es lo mismo que falta de fe. Sí, esto tengámoslo claro. El temor es lo mismo que la falta de fe. Pero la fe vence el temor. La fe sobrepasa. La fe avanza y deja el temor atrás. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son los temores que me están afectando en este tiempo? En otras palabras, ¿en qué área de mi vida tengo que crecer en la fe para dejar esos temores atrás? Cosas negativas como rencores y ansiedades y dudas, etcétera, descomponen el corazón e invita al diablo a entrar para influir y dañar. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice, no den cabida al diablo.
no le den cabida, no le den lugar al diablo. Es decir, que las cosas negativas no estén ahí rondando mi vida y haciendo nido en mi mente, mi corazón. Y esto funciona para bien cuando nuestra fe se va fortaleciendo. Como la fe, el temor es sustancia negativa en el ámbito espiritual. Por eso, mis hermanos, la Biblia está llena de la expresión de Dios por una y otra parte, a través de los profetas, de los apóstoles, a través de las enseñanzas de Jesús. Nos dice muchas veces: no temas, no temas, no temas, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, no tengas temor de ellos, más podemos nosotros que ellos. El que está con nosotros es más poderoso que ellos, más poderoso que el enemigo. No temas, ¿verdad? El temor usted échelo puerta afuera en el nombre de Jesús y más bien fortalezca su fe. Si ustedes y yo somos inteligentes espiritualmente, esta inteligencia espiritual se va a manifestar metiéndonos más a escudriñar las escrituras. Ahí está la fuente de vida para la fe nuestra y para el crecimiento de nuestra fe. Reaccionar o responder. La reacción al error con frecuencia produce error. Vamos a ver. Entonces, hay tres aspectos aquí en la aplicación de este punto. Aplicación práctica. Dice: de vivir por fe y entender por fe, pero, vamos a ver, pero siempre será nuestra decisión y elección hacerlo o no. Dios nos está llamando a vivir por fe y a entender por fe, entender los principios de Dios por fe. Pero nosotros somos los que decidimos. Mire, aquí en esta plataforma, Dios nos está hablando. Termina esto a las 7 de la mañana y sigue la vida igual. No, yo debo tomar decisiones y debo decir: Señor, voy a ser un luchador. Yo quiero vivir en modo espiritual. Yo quiero vivir con una fe creciente. Hoy yo quiero ver un punto más de crecimiento en mi fe. En esta semana yo me voy a esforzar para que mi fe crezca. ¿Qué significa eso? Me voy a meter más en la palabra. Ahí se alimenta la fe. Ahí se alimenta la fe. Voy a meterme más en la palabra. Bueno, gloria al Señor. Hay un grupo que está leyendo en 40 días la palabra. Eso va a traer una tremenda revolución en la vida de ellos. Pero los que no están leyendo la Biblia en los 40 días, ¿qué pasa? Mantengámonos metidos de cabeza en la palabra. En la palabra. Use cualquier sistema o cualquier disciplina, pero la palabra. Hoy leamos la palabra. Y la palabra nos va a traer crecimiento a nuestra fe. Oremos renunciando a todo miedo, a toda inseguridad. ¿Y cómo vamos a orar renunciando a eso? Cuando la fe está creciendo en nosotros, entonces vamos descubriendo cosas que no nos han ayudado y hay que renunciar a ellas en el nombre de Jesús. Hagamos oración aplicando este versículo. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Dígalo, mi hermana, dígalo ahí, consiervo amado, dígalo: por fe ando y no por vista. Y diga: sigo andando por fe y voy a andar por fe y voy a correr por fe y voy a seguir en la fe, no por vista, no por vista, no por vista. Mis hermanos, por falta de una fe creciente, el reino de Dios se mantiene caminando lentamente. Porque somos nosotros los que hacemos que el reino de Dios camine cuando actuamos en modo espiritual, que nuestra fe crezca y andemos cada día y nos mantengamos firmes, firmes. Oremos que nuestro Dios trino nos lleve en el día a día a vivir por fe y entender por fe. Entender por fe es tener el entendimiento del cielo. Qué lindo. Entender el reino de Dios por fe es tener el entendimiento del cielo. Quiero que escuchemos esta canción que nos habla sobre la fe.
y después continuamos en el siguiente punto. Vamos a escuchar esta canción que nos edifica. Es una canción que tiene una letra que nos inspira. Escuchemos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Aleluya. Así es. Así es. Así es en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Vamos al otro principio que tenemos acá, principio 9. Sigue hablando de la fe. La fe puede ofender a los que se quedan estáticos. En otras palabras, cuando usted comienza a avanzar en su caminar en la fe, habrán personas que van a verlo a usted como a ver, ¿y este qué se cree? ¿O esta qué se cree? Porque ellos no quieren esforzarse. Pero llega el momento cuando esas habladas y todo eso quedan atrás. Porque nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios que nos invita a ser gente de fe creciente. Ese capítulo 11 de Hebreos es un desafío a la generación presente, a ustedes y a mí. Cuando habla de lo que hicieron aquellos hombres y mujeres de fe
en otros tiempos. Es un desafío para decirnos, Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios no va a fallar si buscamos el crecimiento de la fe, viviendo en un modo espiritual más vibrante cada día. Entonces vamos a ver nuevos niveles de fe en nosotros. Dice, es incómodo vivir con una persona de fe desarrollada. Su razonamiento es de otro mundo. Una buena señal de tener buena medida de fe es que pone incómodos a muchos lógicos terrenales. Es normal y natural que un razonamiento y una decisión de fe incomode a la mayoría. El mundo espiritual no se mueve por mayorías, sino por fe, por gente de fe. Sí, gente gobernada por lógica terrenal no apoya a gente de gran fe y trata de evitarlos o deshacerse de ellas. Sí, por eso el mundo quería deshacerse de Jesús, porque Jesús hablaba y las cosas sucedían. Jesús decía algo y se manifestaba el cielo en la tierra. Gloria a Dios. La fe verdadera es siempre activa, es agresiva por naturaleza, tiene objetivos y propósitos. La fe atrapa la realidad del reino y a la fuerza violentamente la hace colisionar contra la realidad natural. La potestad inferior no soporta el choque. Bueno, así es, la fe triunfa, desafía, ¿verdad? Entonces, otra vez en este punto 9, aplicación práctica. Ya aquí es una confrontación para tu vida y para mi vida. ¿Cómo es tu vida de fe? ¿Es activa? ¿Es agresiva tu fe? O tal vez en este momento usted dice, Señor, yo quiero tener una fe agresiva, una fe activa. Mire, en esta misma semana, usted puede notar una diferencia en tu nivel de fe si te metes más a la palabra y a la oración. ¿Qué es eso? Bueno, salimos de la plataforma a las 7 de la mañana, pero hoy busque espacios para leer la palabra y para meterse en oración. Usted se va a dar cuenta de lo que sucede esta semana si usted se mete en algo que la semana pasada no hiciste. La semana pasada no lo hiciste. ¿Por falta de tiempo? No. Por falta de intencionalidad. Es intencionalidad. El tiempo está. Segunda pregunta. ¿Has aprendido a dejar que tu fe impulse tu razonar y tu hablar? ¿O será que nuestro hablar y nuestro razonar está influido puramente, puramente por lo natural? Bueno, entonces aquí debemos decir, Señor, yo quiero aprender a que mi fe sea impulsada por el mundo espiritual. Oremos este versículo de Mateo 11:12, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y dedicada logra formar parte de él. Eso es lo que les digo, hermanos. Yo tengo un desafío personal, se lo comparto. Y mi desafío personal es ser valiente, ser decidido, ser dedicado, ser sincero, ser transparente, crecer, buscar cómo crecer, cómo seguir creciendo. Siempre, siempre, no he llegado a la cumbre. No, no, no. Y yo tengo que seguir creciendo cada día hasta el último día en esta tierra. Y una de las cosas valiosísimas en lo que quiero seguir creciendo es en mi vida de fe. Bueno, mis hermanos, aquí llegamos al principio número 10. Para quien tiene fe y la ejerce, nada es imposible.
Así lo enseñó Jesús. Para el que tiene fe y se mueve en esa fe, nada es imposible. Eso lo declaró el Señor. Para el que cree, todo es posible. ¿Por qué Jesús dijo eso? Para desafiarnos a nosotros a que sigamos creciendo en la fe hasta lograr que nada sea imposible. ¿Cómo? Creyéndole al Señor, nada es imposible. Nada es imposible. Tu fe siempre gana. Tu fe siempre vence. Es la fe la que vence al mundo. Dice 1 Juan 5:4. La fe vence al mundo. Diga amén. La fe vence al mundo. Señor, ayúdame. Yo quiero tener esa fe que vence al mundo. La naturaleza de la fe activa y vencedora requiere una relación actual, profunda y permanente con Dios. Que crezca esta relación permanente, profunda con Dios en tu vida y en mi vida, mi hermana y mi hermano. Lo que el mundo necesita es que la iglesia retorne a un mensaje que cueste y muestre el reino de, que cuente y muestre el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo? Con hechos, sí con palabras, pero sobre todo con hechos, donde a través de la fe se manifiesta el reino de Dios en diversas formas. Y el mundo quede asombrado diciendo, ¿cómo es posible? Sí, fue posible y es posible porque Dios se manifiesta. Hay testimonios de personas que empezaron a dudar de sus dudas, que entraron a la fe activa. La fe no es ausencia de dudas, es la presencia de la convicción y obedecer esa convicción por encima de la visita de la duda. O sea, la fe es pasarle por encima las dudas y alcanzar aquello que con dudas era imposible. Pero la fe dice, lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo y lo logra verdaderamente. Un liderazgo espiritual con más olor a cielo que a tierra hace crecer el nivel colectivo de fe que aterriza en grandes conquistas colectivas. ¡Qué tremendo! Escúcheme bien, evangelista, predicador, pastor, escuchémonos. Un liderazgo espiritual con más olor a cielo que a tierra hace crecer el nivel colectivo de fe. Usted de alguna manera es un líder todos los días, todos nosotros. Lideramos, influimos sobre gente. Entonces esto es importante. Que hayan grandes conquistas colectivas a través de un nivel de fe colectivo que se manifieste, porque nuestras vidas como líderes estén oliendo más a cielo que a tierra. La fe colectiva de una familia, de una iglesia, ¿verdad?, etcétera, trae el cielo a la tierra con frecuencia y el mundo de Dios se hace manifiesto a nuestro alrededor. Amén, aleluya, gloria a Dios. El poder y la unción no dependen de la cantidad de gente que haya en una reunión, sino de la cantidad de gente que se ponga de acuerdo con el cielo, que le crea a Dios, que tenga fe, que le crea a Dios. El poder exponencial es producto de la unidad de la fe. Gloria a Dios. Créalo, mi hermano. Hay cosas que Dios quiere hacer en la iglesia y comienza con el pastor a trabajar para que la fe crezca y el pastor unido con la iglesia, buscando el crecimiento de la fe. Entonces Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. Y eso de que una iglesia no pasa de un mismo punto, su asistencia no crece, no hay conversiones, eso queda atrás y comienza a ver usted las almas viniendo a los pies de Cristo, las reconciliaciones, la gente buscando de Dios, la gente buscando de Dios. Algo está pasando
La vida de fe está creciendo en sus líderes. Bueno, en muchas reuniones es fácil confundir entusiasmo con fe. No confundamos una cosa con la otra. No se trata de ser un poco entusiasta, se trata de tener una fe fuerte que cambia las cosas verdaderamente. Dice que los demonios conocen la diferencia entre aquel que es verdaderamente osado y agresivo porque tiene fe y otro que simplemente cubre sus temores con un comportamiento agresivo. Sí, el enemigo sabe cuando hay fe o cuando simplemente hay una especie de tal vez como una manifestación de coraje humano. Es diferente. Un corazón humillado y rendido a Dios es un corazón de fe y obediente. Un corazón humillado y rendido a Dios es un corazón de fe y obediencia. Tomar el reino de Dios por la fe es el acto violento necesario para entrar en lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Qué linda declaración. Tomar el reino de Dios por la fe es el acto violento necesario para entrar en lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. La fe toma lo que está a nuestro alcance y lo hace real. Aleluya. Cómo me desafía esto, cómo me encanta esto, me edifica. La fe toma lo que está a nuestro alcance y lo hace real. Lo hace real. Entonces veamos esta aplicación práctica. Dice el tema de si hay fe en ti no es la pregunta central, sino ¿ejerces la fe que Dios ha puesto en ti? La estamos ejerciendo, la estamos practicando, la estamos ocupando. La ejecutas, has crecido, tienes audacia. Plantea para la próxima semana 3 pasos para hacer crecer la fe que ya Dios te ha dado. Es lo que estaba compartiéndoles ahora. Decida 3 pasos. Tal vez un paso de esos es, Señor, esta semana voy a leer tu palabra más de lo que hice la semana pasada. Tal vez otro paso es, Señor, esta semana voy a duplicar mi tiempo de oración personal, aparte de la plataforma. Tal vez otra decisión es, Señor, esta semana voy a practicar la fe. Voy a orar por enfermos. Voy a orar por necesidades en la gente para ver qué tú vas a hacer. Plantea para esta próxima semana 3 pasos para hacer crecer la fe que ya Dios te ha dado. Escuche bien, ya Dios te ha dado. Si tú has nacido de nuevo y yo también, Dios nos ha dado esa medida de fe. Pero vamos a hacerla crecer a través de estos pasos. Hagamos un pacto de vivir por fe, de caminar por fe, pues es la mejor manera de desarrollar y hacer crecer la medida de fe que ya tenemos. En Romanos 12:3, se conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sigamos orando y clamando para que Dios nos visite con avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestras familias. Que Dios nos visite y nos ayude a crecer en la fe a través de ese contacto con la palabra, ese contacto con el Señor a través de la oración y de poder dar pasos de fe, como esto que les decía esta semana. Ore por enfermos, ore por situaciones difíciles, hágalo en el nombre de Jesús y vas a ver cómo Dios va a manifestarse. Hagámoslo, Él se va a manifestar. Seamos atrevidos en el nombre de Jesús, en la fe. Veamos las cosas que pareciera que no pueden cambiarse, visualicémoslas como cosas cambiadas en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Padre, que este taller, que esta reflexión, que esto que hemos compartido produzca en nosotros
una buena y sana incomodidad, que nos lleve a mejorar nuestros tiempos de oración personal, nuestros tiempos de contacto con la palabra y nuestra forma de hablar, de orar, de clamar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pido. Amén y amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Rodolfo. Estamos creciendo en nuestra vida de fe, estamos aprendiendo a, a cambiar nuestra mente. Y es increíble ver cómo nosotros mismos, pastores, ministros, hemos, no sé, de alguna manera olvidado, dejado de esos primeros pasos, primeros días en la fe, donde creíamos que todo era un milagro, que todo era producido por Dios, y necesitamos sanar nuestra vida de fe. Que Dios nos ayude a hacerlo. Pastor Ricardo Castillo, terminamos, damos el cierre con usted. Adelante, Pastor. Gracias. Padre, gracias en este día. Gracias por animarnos, estimularnos a crecer en fe. Gracias, Señor, porque este es un día maravilloso, donde tú nos desafías a caminar en lo sobrenatural, a cambiar nuestra mentalidad de tierra por la mentalidad del cielo. Señor, reprográmanos espiritualmente para que esa fe creciente se desarrolle en nosotros, para que esa medida de fe se active, Señor, porque algunos de nosotros tenemos esa fe desactivada. Ayúdanos en este día a activar esa fe poderosa, esa fe sobrenatural, esa fe que mueve montañas, esa fe que mueve tu mano poderosa, esa fe que hace lo imposible, esa fe que alcanza, esa fe que mueve montañas. Padre, que en este día la vida de nosotros sea ministrada, sea tocada, sea ayudada por tu Espíritu Santo. Señor nuestro, que podamos conquistar nuevos territorios, que podamos ver, Señor, esa fe fundada en la palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es el cimiento de nuestra confianza, de nuestra seguridad. Señor, por eso nos dices, alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme. Señor, que hoy la revelación de quién eres tú, el Dios soberano, creador de todas las cosas, que manejas los sistemas del universo, pero también manejas el sistema de nuestro cuerpo, Señor, y el sistema de nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, que en este día cada uno de nosotros se ha desafiado a vivir en lo sobrenatural, sea desafiado, Señor, a caminar creyendo, Señor, que tú puedes multiplicar los panes y los peces, que tú puedes, Señor, de fuentes inesperadas, generar recursos, dinero. Señor, que podamos creer en este día que casos perdidos, tú los puedes activar y ganar. Padre, en este día nos ponemos en modo fe para creer en lo sobrenatural, para que aún sueños que han sido desilusionados sean activados, Padre, porque el lenguaje de tu Espíritu Santo son los sueños, Señor, sueños que has puesto en nuestros corazones. Haga que esos sueños sean activados en este día, Señor, Dios nuestro, porque habíamos creído que era imposible, pero tú lo haces posible, porque la fe mueve la mano poderosa de Dios. Cuando tú crees en Dios, la palabra de Dios dice, tened fe en Dios, tened fe en Dios.
tened fe en Dios, porque lo que digas te será hecho, lo que digas te será hecho. Dice la palabra de Dios allá en Marcos 11:24. Y tú puedes decir la palabra, creer la palabra, caminar en la palabra, confiar en la palabra. Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Su palabra era el cimiento de su fe, aunque en su humanidad no creía, en su humanidad estaba desilusionado, en su humanidad su razón le decía que eso no iba a ocurrir. La palabra de Dios trajo a su vida algo diferente y él dijo, más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra, Señor, voy a crecer, más en tu palabra voy a ensanchar nuevos territorios, más en tu palabra voy a levantar nuevos obreros, más en tu palabra voy a conquistar nuevos territorios, más en tu palabra voy a sembrar más iglesias, más en tu palabra voy a levantar las nuevas generaciones, más en tu palabra, Señor, voy a recibir un milagro increíble y poderoso donde tú me vas a sorprender en los próximos días. Tú eres el Dios de milagros, el Dios todopoderoso, Señor, que en este día la gloria tuya se manifieste, el poder tuyo se manifieste y que podamos creer y confiar en todo lo que tú sabes hacer. Padre Santo, hoy le creemos a tu palabra, caminamos en tu palabra, Señor, y confiamos en tu palabra. Dígale, Dios, yo confío en tu palabra, yo confío en lo que tú vas a hacer. Dios Todopoderoso, dígale, Dios, yo estoy creyendo en que ese enfermo se va a sanar. Yo estoy creyendo, Señor, que la congregación va a crecer. Yo estoy creyendo, Señor, que tú vas a ayudarme a levantar nuevos obreros fieles y leales. Señor, yo estoy creyendo que tú vas a glorificarte de una manera especial y poderosa en los próximos días. Aleluya. Dígale, Señor, gracias. Estamos creyendo firmemente. Estamos creyendo. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Dios bueno y maravilloso. Aleluya. Oh, Rabakata Rabashore Bakanda Rabashabaraya. Dobe Rakatore Mandara Bashebarakatore Bahandara. Dobe Rakira Bajoshe Barandara Bakata Rabashabaray. Padre, nosotros estamos oyendo que una gran lluvia se acerca. Estamos declarando y proclamando un despertar espiritual cual nunca antes ha vivido tu iglesia en Costa Rica, Señor. Estamos creyendo, Señor, que los niveles de las aguas están subiendo. El oleaje, Señor, está creciendo y es el avivamiento, Señor, que viene y que va a rebasar y que va a cambiar, Señor, la historia de la iglesia en esta nación, Señor nuestro, que le vas a poner velocidad a lo que estamos haciendo. Dios bueno y maravilloso, lo estamos creyendo, estamos confiando en este día, estamos creyendo, Dios, dígale, Dios, yo creo que una gran lluvia se acerca. Yo creo que una gran lluvia se acerca. Como dijo Elías, una gran lluvia viene, declárelo. Mientras había sequía, esa sequía espiritual que había, no solamente a nivel espiritual, pero también a nivel físico. Habían pasado 3 años que no llovía y Elías declaró que una gran lluvia se acerca y nosotros estamos creyendo que una gran lluvia se acerca. Hoy es como una pequeña mano, pero es hora de anunciar que viene un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre esta nación, sobre tu vida, sobre tu iglesia,
sobre lo que estás haciendo. Dios está operando maravillosamente en estos días, porque una gran lluvia se acerca y esa pequeña mano, esos pequeños vestigios, esas pequeñas señales son suficientes para anunciar que viene esa gran lluvia, esa lluvia torrencial del Espíritu Santo sobre esta nación. Padre, lo venimos declarando y confiando en el nombre de Jesús. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. Se manifieste el Señor con señales, prodigios, milagros, maravillas sobre sus vidas. El Señor les exalte y se glorifique a través de ustedes y vean la gloria del Señor. Bendigo sus vidas y declaro lo que dice el Salmo 1. La vida del justo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice, en él meditarás de día y de noche. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recibe esa palabra para que camines en la bondad del Señor. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Les amamos y les apreciamos. Buen día.